En este momento vamos a ver cómo está armado y conformado el circuito. Como pueden ver, en la parte de allí arriba tenemos un puente de Winston armado con 4 potenciómetros de precisión, y en la parte de abajo tenemos todo el circuito armado con amplificadores LM741. En la parte del inicio tenemos el puente de Winston. Como pueden ver, hay los tres primeros amplificadores son de la parte del amplificador de instrumentación, el sumador, y el último es la parte de transconductancia. Ya, ahora vamos a explicar el funcionamiento del circuito. Este es un amplificador de instrumentación. Aquí está realizado un puente de Winston con cuatro resistencias y esta es la resistencia variable, la que es encargada de cambiar la corriente del circuito. Aquí estos son los dos primeros amplificadores que van hacia hasta el amplificador multiplicador. Este es el de inversor y el de transconductancia para poder medir la corriente. Listo. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una toma de datos de este circuito que hemos hecho. Aquí podemos ver que principalmente tenemos este valor de corriente y vamos a modificar el valor de la resistencia para que igual se modifique la corriente. Ok, entonces vamos a... Uy, ay. Sí, entonces vamos modificando el valor de la resistencia y como se puede ver va modificándose igual el valor de la corriente, que es lo que es el propósito de la práctica. Gracias. Como conclusión para esta práctica, podemos observar un circuito que es utilizado mucho más en la industria, ya que en el puente de Winston, si reemplazamos la resistencia de presión o el potenciómetro de presión por un RTD y haciendo los cálculos respectivos para el dimensionamiento, tanto en el puente de Winston como en el circuito de amplificador, nos podrá dar un resultado y un voltaje que es utilizado en la industria. A su vez, este voltaje puede ser transformado en corriente por un circuito de transimpedancia. Esta corriente es utilizada usualmente de 4 a 20 miliamperios, ya que es una señal estandarizada o normalizada en la industria, y estos pueden ser enviados a una computadora o a un PLC, el cual procesará la señal y tomará las medidas adecuadas dependiendo de lo que sea necesario en la industria. Conclusiones. En el último dato que tomamos del circuito obtuvimos 18 miliamperios a diferencia de la simulación donde obtuvimos 16 miliamperios. Estos solo son 2 miliamperios más, sin embargo nos representa un error del 12.5%, que es mucho más de lo que se debería. Esto puede, eh, esto puede deberse a diferentes causas como tolerancias en los componentes, voltajes de polarización, efectos térmicos, ruidos, capacidades parasitarias o saturación de los amplificadores. Esto es porque el amplificador está trabajando cerca del límite de su saturación y es algo que nos pasaba muy seguido a nosotros en los circuitos. Los amplificadores llegaban a saturarse inmediatamente por la aplicación de voltaje o por la mala aplicación de voltaje o otras causas. Esta puede ser una de las razones por la cual el amplificador de transconductancia dio más elevado de lo que se esperaba. Como conclusión, se pudo observar en la práctica que al variar la resistencia número 2 del puente de Winston, se varía la corriente de salida que se obtiene del circuito. Es muy interesante observar cómo la mala calibración de cada una de las resistencias en la ganancia puede causar que los amplificadores se saturen, haciendo que no tengamos una buena señal de salida. También fue muy interesante observar cómo la construcción del circuito se tuvo que hacer por etapas, ya que si se arma de una sola vez, los amplificadores se saturaban. Y además de que es muy importante tener en cuenta que en los amplificadores donde se quiere tener ganancia de uno, no superar los 5000 kiloohmios en las resistencias, ya que de lo contrario estos amplificadores se saturarían. Como recomendación para esta práctica, se solicita a los estudiantes que hagan ellos mismos su propio dimensionamiento
tanto de las resistencias como del circuito en sí mismo, ya que si el amplificador se satura por alguna razón, si haces los cálculos tú mismo puedes darte cuenta en dónde fue que existió el error, pero caso contrario simplemente estarás muy perdido. A su vez también en la resistencia número 3 del circuito de instrumentación se solicita que se utilicen máximo 5 kilo ohmios como resistencia, ya que si se utiliza más de este valor, el circuito tiende a saturarse y aunque todo esté conectado correctamente, el circuito se saturará y no dará ningún valor. Recomendaciones: es importante comprobar el cálculo de las resistencias o el juego de resistencias, ya que estas van a permitir el paso del voltaje adecuado que debemos obtener a la salida. El mal cálculo de estas resistencias nos había puesto en que el circuito no funcionara o que se saturaran los amplificadores o no obtener voltaje a la salida del que deseábamos. También revisar las conexiones de todos los amplificadores, comprobar el funcionamiento de los mismos y tener buenas fuentes de alimentación para el circuito. Gracias. Como recomendación en la práctica número 6 se debe tener mucho cuidado con los cables que se utilizan. Se tiene que evitar tener cables muy largos levantados en el proto, ya que pueden de alguna manera interferir con la señal y crear algo de ruido, haciendo que muchas veces la señal se sature o que se genere más resistencia en el circuito de lo que se tiene para cada uno de los amplificadores. Y también se recomienda tener mucho cuidado al momento de colocar las tierras de cada una de las alimentaciones de los amplificadores, ya que al ser bastantes amplificadores esto puede generar algún problema, ya que se vuelve un poco más tedioso y puede hacer que el circuito no funcione bien si es que no está bien conectado.